nutricionista Ana Rico. Ya lo sabes, los lunes alimentamos tu salud en Torrevieja Radio. Nos encanta esta canción porque la define perfectamente, define a nuestra pequeña gran revolución, que es Ana Rico, que llega, pues eso, revolucionando el estudio de Torrevieja Radio con esa energía que, vamos, no tiene sin comparación, no tiene desperdicio. Muy buenos días, Ana Rico, buenos nutricionista. Días, señorita Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísima de estar aquí otra vez. Con energía de lunes regular. No, ven, positiva. Ahora ya mejor. Siempre. Te hemos dado ahí un chute de buen rollo, ¿verdad? Buen rollismo. Bueno, además me contaba que habías estado en el concierto de Izal, que fue una locura. Totalmente. Bueno, y acabamos como sopas también. Bueno. Nos cayó la del pulpo, pero bueno, mereció la pena por completo, ¿eh? Vale la pena, vale la pena. Totalmente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que todos necesitamos escuchar, que son aquellos hábitos que sin darnos cuenta han ido formando parte de nuestra rutina y no somos conscientes de los dañinos o contraproducentes que pueden resultar. Exactamente, son hábitos que, como tú dices, los normalizamos, los incorporamos en nuestro día a día, pero que realmente a largo plazo pues nos perjudican o no nos benefician tanto, digamos. Vamos a hablar del desayuno, por ejemplo, el típico desayuno de hidratos de carbono, digamos, refinados, ¿vale? Sí. Es el típico desayuno de tostada con mantequilla, galletas, cereales, etcétera, que por norma general todo el mundo lo realiza. A veces. La mayoría de gente. Sí, sí. Y que nos supone realmente un pico, digamos, importante de subida de glucosa en sangre y que la mayoría de gente no es consciente de que desayuna y se sienta. O sea, me refiero. Por norma general, desayunamos y nos sentamos en el trabajo. Claro, es que a lo mejor eso de que la comida el desayuno es la comida más importante del día no es tan cierto como parece. No, realmente no hay ninguna comida importante, es decir, no hay ninguna que debamos saltarnos, es decir, podemos hacer una sola comida al día, una sola ingesta, siempre y cuando consumamos todo lo que necesitamos. Uh-huh. Y no se considera ninguna más importante que otra, es decir, la más importante es la que más nos guste, por ejemplo, claro. ¿Vale? Entonces, este tipo de desayunos con cereales, azucarados, galletas, etcétera, lo que nos supone es un pico alto de glucosa en sangre y que luego, pues, está, igual que está la subida, está la bajada, uh-huh, que nos genera ese típico almuerzo de decir, tengo apetito. Claro, el hambre que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, consejo, lo más aconsejable es realizar actividad física por la mañana tempranito, ¿vale? Uh-huh. Y un buen desayuno de grasas saludables y proteínas. Perfecto. Por ejemplo... Pero eso te iba a decir, dame un ejemplo, porque yo a la hora de prepararme el desayuno, pues sí, esto, la teoría está muy bien, pero a la hora de la verdad dices, pues tiro del pan porque es lo más fácil. Vale, pues unos huevos revueltos, un poco de salmón ahumado, un poco de aguacate, un poco de frutos secos, un simple batido con yogur y fruta, uh-huh, por ejemplo, una tortilla francesa con atún, con guisantes. Lo que pasa es que, ya te digo, la gente considera que desayunar proteínas es un poco... o laborioso o... A mí me ha pasado de, a lo mejor cuando estaba haciendo el ayuno intermitente, que rompía ese ayuno, pues a mí no me gustaba romperlo con carbohidrato, al contrario, lo que hacía era romperlo con proteína. Y había gente que me decía, uy, hay que ver, desayunas muchísimo eso, no puede ser bueno, pues por comerme una tortilla con queso y algo de verdura en la tortilla, quizá. Digo, oye, pues a lo mejor esto es más sano que la tostada que te estás comiendo. Pues cierto es, Claudia. Te puedes poner un punto, un gallifante, te puedes poner un gallifante. Venga, me lo llevo. Llévatelo. Pues ya te digo, es muy importante tener en cuenta que no solamente están los hidratos de carbono refinados, es decir, están las proteínas y están las grasas saludables, que son mucho más beneficiosas que ese pico de hidratos de carbono que no nos beneficia para nada. Sobre todo porque la mayoría de personas, es decir, nos levantamos, desayunamos y nos sentamos en la silla. Por ejemplo, tengo una duda. Por ejemplo, sabes que tenemos muchos oyentes que padecen diabetes, uh-huh, ya sea tipo 1 o tipo 2. Uh-huh. En caso de que esto ocurra, ellos muchas veces dicen, no, yo es que el carbohidrato lo necesito, porque si no luego me dan bajadas de azúcar. Yeah. ¿Esto es cierto? Es decir, ¿necesita un diabético más bien tanto para cenar, que hay veces que dice también tiene que comer pues que sea un poco de patata o arroz para que no le dé una bajada muy grande de noche, también por la mañana? Es necesario, ¿vale? Pero siempre con control de la inyección, es decir, siempre hay que tener controlado la dosis que nos ponemos de insulina, es lo más importante. Claro, pero ¿puede un diabético, por ejemplo, desayunar sin carbohidrato? Sí. Perfecto. O comer muy poco, es decir, muy poca cantidad, por ejemplo, unas legumbres.
No tiene por qué ser pan, es decir, esos hidratos de carbono no tienen por qué ser refinados, no tienen por qué ser galletas o cereales o no sé qué decirte, o tostada, la típica tostada, ¿vale? Pueden ser legumbres. Vale. Los hidratos de carbono. Estupendo. Ya te digo, siempre con control de la dosis que nos ponemos, ¿vale? Vale. Entrenar demasiado también es contraproducente, ¿vale? Uy, vaya, qué buena noticia. ¿Te alegra? Es que la semana pasada, por motivos X, solo pude entrenar 2 días y yo me sentía fatal. Digo, hombre, es que 2 días de deporte es mal. ¿Por qué? Porque, claro, normalmente entreno 4 y ir la mitad yo me estaba fallando a mí misma. Digo, esto está mal. Lo que decimos muchas veces de que nos autoculpamos, ¿vale? Totalmente. Pues contraproducente. Principalmente porque nos puede hacer ralentizar el ritmo de la tiroides. Uy, pues esto no lo sabía. ¿Por qué? Porque la actividad física en exceso hace que generemos más hormonas de las que debemos, entonces puede haber un desequilibrio, digamos, ¿vale? En la tiroides. Esto nos puede generar déficit a largo plazo. ¿Vale? Entonces, por un lado, tenemos que ser conscientes de que debemos generar un hábito. No tenemos que pasar de 0 a 100 en 2 segundos, ¿vale? Claro. No tenemos por qué decir, esta semana, por ejemplo, solo he hecho deporte un día y la semana que viene pues hago deporte todos los días y 20 horas. Me machaco. No va a pasar, en mi caso. No. Lo que quiero decirte es que tenemos que ser conscientes de que si no hacemos un día por cualquier motivo, podemos hacer al día siguiente, pero no tenemos que compensar ese déficit del día anterior. Tenemos que conseguir generar un hábito que se... Esto también lo hace mucha gente con la alimentación, ¿no? Totalmente. Una cosa es compensar y decir, bueno, pues si ayer se me fue un poco de las manos, pues hoy como sano, pero tampoco de dejar de comer. Exactamente. Es decir, hoy controlo quizá cantidades, controlo ingredientes, pero no me limito lo que es la ingesta. Totalmente. Entonces, hay que ser conscientes de que tenemos que generar un hábito, un buen hábito. No es hoy hago deporte, hoy no hago deporte, mañana compenso con 20 horas más, ¿vale? Igual que en la alimentación. Hoy como mal o, entre comillas, menos saludable, y mañana o dejo de comer, o por ejemplo, esa típica persona que dice, hoy solo como fruta. Claro. Es que eso lo he escuchado muchas veces. No es que llevo 2 días comiendo fruta o un día comiendo fruta porque ayer me tuve un sobreexceso. Una locura. Error. O solo bebo agua. también lo he escuchado. Poco, pero lo hay. También lo he escuchado. Entonces, solución, generar un hábito, ¿vale? Sobre todo, tener una persona que nos aconseje de manera profesional, es decir, una persona que sea experta en el deporte y la nutrición, sobre todo, ¿vale? Para no hacer locuras, entre comillas, y no generar a largo plazo problemas. Porque este tipo de excesos a la larga puede generar problemas. Vale, otro típico tipo... creencia, falsa creencia. Cenar ligero. Vale. No ceno nada. El otro día en la farmacia escuché una señora que iba a comprar algún tipo de suplemento porque merendaba una loncha de York y tenía hambre a las 10 de la noche. Ay, pobre, normal. Era muy obvio, pero bueno, la farmacéutica, ¿te puedes imaginar lo que le vendió? No me lo imagino porque no tengo ni idea de cómo va eso, pero... Pues unos sobrecitos complementarios, ¿vale? Para sustituir a una ingesta. ¿Te suenan? Sí, alguno me suena. Vale, no voy a nombrar nada. Pues eso, no tenemos que ser conscientes, tenemos que ser conscientes, de que no cenar nada nos genera un vacío en el hambre, digamos, que luego va a florecer. Es decir, antes de irte a dormir, si tú meriendas o cenas muy poquito, no hago nada, una ensalada, una pequeña ensalada, una loncha de yogur, un yogur light, un vasito de esos de queso fresco, ¿sabes? Poquita cosa. Esa poquita cosa después se puede generar en... Me muero de hambre antes de irme a dormir, ¿vale? Esos atracones también, Exactamente, ¿no? Exactamente. O eso, me despierto a las 2 de la mañana con un hambre voraz y voy al frigorífico. ¿Qué acabas comiendo? Pues lo primero que pillas. ¿Y qué es lo primero que pillas? Pues nada sano. Evidentemente. Entonces, tenemos que ser conscientes de que es mejor sentarnos a la mesa y preparar una buena cena. La cantidad no es importante, siempre es más importante la calidad. Respecto a lo que has comentado antes del ayuno, es súper importante esta ingesta en las personas que hacen ayuno intermitente. La gente que hace ayuno intermitente debe ser consciente de que no debe dejar de comer. Es decir, el ayuno intermitente son más horas sin hacer ingesta, pero no dejamos de comer. Si necesitamos 1.500, 2.000 kilocalorías, etcétera, lo que sea, y no me gusta nombrar las kilocalorías, sino energía necesaria para el cuerpo, hemos de ser conscientes de que esa falta de digesta que tenemos durante las primeras horas del día, tenemos que compensarlas a lo largo del día. Entonces, si vamos a hacer ayuno, por la noche tenemos que hacer la ingesta suficiente como para el día siguiente tener energía
Merendar correctamente. Hacerla, por ejemplo, a las 8:30 de la tarde, ¿vale? Pero hacer una cena copiosa, es decir, copiosa. No atracarnos, pero sí ingerir lo que necesitamos para que la mañana siguiente tengamos la energía suficiente para poder hacer la actividad física o lo que necesitemos. Es decir, tengamos energía suficiente para poder activar el día, sin necesidad de pasar hambre. Claro. ¿Me explico? Entonces, el tema de las cenas es importante, o sea, no es necesario ayunar en la cena, hacer la omisión de cena, y sobre todo tenemos que ser conscientes de si hacemos ayuno intermitente para todos aquellos que están introduciéndose en el mundo o están bienaventurados en esta teoría, que sean conscientes de que no deben dejar de comer, ¿vale? Es súper importante. ¿Tú has hecho ayuno intermitente alguna vez, Claudia? Yo lo hago habitualmente, de hecho. ¿Y qué tal? Pues la verdad que muy bien. Yo llevo mucho tiempo haciéndolo, es algo, pero que no lo hago de seguido. Es decir, lo hago quizá de lunes a viernes. Pero o sea, no dejas ningún día de intervalo por en medio. Sábado y domingo. Durante la semana no haces. ¿Y qué tal lo llevas? Pues la verdad que muy bien. A mí me funciona, ¿eh? Estoy muy, muy contenta porque no me supone una dificultad. ¿Y quieres lo que necesitas? Sí. ¿Pasas hambre? A ver, yo hambre tengo por norma general siempre, pero es un hambre que en realidad no es real. Es la sensación, ¿no? Exacto. Vale. Otra cosa que hacemos y que no somos conscientes de la mayoría es dormir poco. ¿Ves? Esto lo llevo muy bien. ¿Sí? Últimamente estoy durmiendo, vamos, como un bebé. ¿Cuántas horas duermes de media? Pues entre 7 y 8. Muy bien, estupendo. Vale, pues el dormir poco desajusta los biorritmos, y estos biorritmos lo que generan son desajustes hormonales. Y los desajustes hormonales lo que generan es, al final, pues sensación de hambre, sensación de falta de alimento. ¿Qué pasa? Que esa falta de alimento la compensamos con me como lo que sea, necesito sensación de placer rápidamente, acudimos a hidratos de carbono refinados, bollería industrial, glutamato, etcétera, ¿vale? Entonces es súper importante hacer un corte de pantalla. Sí. Sobre todo temprano, a partir de las 9 o las 10, que es cuando empezamos a generar la melanina. ¿Vale? La melatonina. ¿Vale? La melanina es la de la piel. La sí, estaba ahí, digo, sí, no, se me va. La melanina es lo que genera para la piel, la melatonina, ¿vale? Para no romper esa generación de melatonina, ¿vale? Y generemos el sueño placentero. Entonces, yo aconsejo dejar la pantalla, no llevarse el móvil a la habitación y hacer cosas, pues, por ejemplo, meditar, leer o, no sé, escuchar música, algo que nos relaje, para introducirnos en el sueño. Porque o sea, el dormir 7 o 8 horas, que son recomendables, lo que hace es descansar la mente, descansar el cuerpo, resetear y comenzar la mañana con una actividad brutal. Entiendo. Y eso hace que, tengas un metabolismo súper regular. Y el metabolismo regular lo que hace es funcionar mejor. Claro, que nuestro cuerpo funciona pues como una máquina bien engrasada. Engrasada, totalmente de acuerdo. Y nada más, pues estos típicos tips que la gente no es consciente de que el otro día me decía una paciente, dice, es que yo creo que no hago nada mal para no perder peso. Porque dice, llevo un par de meses comiendo bien, entre comillas. Claro. Y no pierdo peso. Digo, pues en algún sitio tiene que estar el error. El error está en algún sitio. Quizá también, muchas veces lo hemos hablado, que no controlamos las cantidades de aceite o hay alimentos que parecen sanos pero no lo son. Pues lo típico de las barritas de cereales o esos cereales que vienen cargadísimos de tantísimo azúcar. Las tortitas de arroz que también pueden, si las comes en grandes cantidades, también pueden suponer un problema. Y sobre todo la gente no es consciente de la variedad, o sea, de la importancia de la variedad nutricional, es decir, la variedad alimentaria. Claro. Es súper importante porque cuando yo pregunto a mis pacientes, ¿comen frutos secos? Y el gesto es, no. O sea, ellos mismos dicen, o sea, piensan que es... Que el fruto seco es algo malo. Contraproducente, tomar frutos secos. Digo, todo lo contrario. Y me dicen, pero es que tiene grasa. Digo, pero es que esa grasa es saludable. Claro, como la del salmón, como la del aguacate, etcétera. Hay que comer de todo, hay que comer bien. Variedad. Y sin culpa, importante también. Súper importante. Ana, pues bien sea un trozo de tarta, bien sea una tortilla de patatas o bien sea una barbacoa. Lo que nos pide el cuerpo de vez en cuando hay que escucharlo, no hacerle tampoco demasiado caso si tu cuerpo es un poco como el mío, que se nos va de las manos, pero sí que tenemos que escuchar en referente al descanso, referente al estrés, referente a la alimentación. Al deporte. Al deporte también.
Hay que tener cuidado con los excesos. Te has quedado loca con el exceso del deporte, ¿eh? Sí, me ha venido fantástica esta conversación porque yo ya esta semana me había apuntado todos los entrenos habidos y por haber. Digo, bueno, pues si no puedo ir a uno, pues tampoco se acaba el mundo. No va a ser, o sea, no te va a hacer más, no te va a aportar más beneficio el duplicar la cantidad de deporte hoy si no lo hiciste ayer. Exacto. ¿Comprendes? Pues nos vamos a quedar con eso como titular. Vale. Pero Ana, antes de terminar, sí que quiero que por favor le cuentes a los oyentes cómo pueden ponerse en contacto contigo, cómo trabajas, qué puedes ofrecerles. Trabajo a domicilio, es súper importante, para mí es un detalle a tener en cuenta porque la gente está súper agradecida, los pacientes se agradecen mucho. El hecho de ir a casa, de poder... La comodidad. Exactamente, y sobre todo, pues, ayer compré esto, ¿es saludable, no es saludable? Bueno, aparte de que soy asistente nutricional, es decir, que te acompaña al súper, te hago una mejor versión de tu compra para que sea más saludable a largo plazo. Sobre todo, beneficio para ti y para los tuyos, es decir, si vives en compañía, con hijos y demás, claro. Súper beneficioso. Porque esto no solo te va a ayudar a la persona que te contrata, sino a todos los que vivan en el núcleo familiar. Exactamente, si yo... mejor la versión de tu compra es para todos, es decir, desde tu hijo hasta tu marido, hasta la madre, la abuela. Todo importante esto, ¿eh? Ana Rico te acompaña a hacer la compra y te aconseja sobre qué alimentos son pues más favorables que otros. Exactamente. Sobre todo porque, vamos, lo considero importante porque empodero a la persona que sea autosuficiente a la hora de elegir un producto, es decir, que sepas cuál es el bueno y cuál es el malo, que tengas la opción de coger los dos, y si coges el malo por cualquier motivo, porque te apetece o por lo que sea, que seas consciente de que está la mejor versión y que la puedes utilizar en cualquier momento, o sea, no es obligatorio utilizar una ni otra. ¿Y tus datos de contacto? Mi teléfono de contacto es el 611-677-331. ¿Apuntado? 611-677-331. Y mi correo es a.riconutrición@gmail.com. Bueno, pues ahí queda. Para todos los oyentes que se hayan perdido algo, no os preocupéis porque en la página web lo vais a tener todo. También hemos emitido este programa vía Facebook Live, que también se puede volver a ver las veces que queráis. Y Ana, yo me despido de ti. Volvemos a vernos dentro de 15 días. Ha sido un placer, como siempre, aprender a tu lado. Encantada, Claudia. Un besito.